Durante esta presentación se abordarán los elementos centrales del pensamiento de Martin Heidegger en cuanto a lo que se denomina ética de la técnica y la tecnología. Intentamos, por medio del análisis previo, seleccionar los contenidos más amigables y adecuados para lo que hoy nos compete, desde lo expuesto por el propio autor hasta análisis de otros profesionales, incluso chilenos, considerando que el filósofo en cuestión desarrolla en sus postulados temáticas bastante complejas y que conllevan el manejo previo de un gran número de materias, ya que incluso llegó a desarrollar sus propias palabras para expresar sus pensamientos. Daremos, antes de insertarnos en el objetivo que nos convoca, una breve mirada a parte de sus fundamentos que necesitan ser comprendidos para analizar lo que atañe a la ética de la tecnología. Y de la misma manera buscamos realizar el procedimiento más accesible para nosotros y nuestros compañeros, considerando la profundidad que requiere Heidegger para ser entendido cabalmente. Martin Heidegger fue un filósofo alemán. Sus obras más importantes son El ser y el tiempo, de 1927, Kant y el problema de la metafísica, 1929, y Introducción a la metafísica, 1953. Nace en Alemania en 1889. Cuando era estudiante secundario en Constanza, el párroco le regaló la obra El Bretano sobre los diversos sentidos del ente en Aristóteles, hecho que el propio Heidegger consideraba como el punto de partida de su camino filosófico. A los 20 años ingresó en el seminario de los jesuitas de Friburgo, pero a las 2 semanas el maestro de novicios le pidió que abandonara la congregación, según parece porque su salud era endeble. De esa manera entonces ingresó al seminario diocesano de la misma ciudad y estudió teología en la universidad. Allí cursó los 2 primeros años hasta que en 1911 dejó la teología por la filosofía. Durante la Primera Guerra se ofreció como voluntario, pero por problemas de salud, en vez de enviarlo al frente, lo asignaron a la censura de la correspondencia. Entre 1919 y 1923 fue asistente de Husserl en la Universidad de Friburgo, con quien se inició en el método fenomenológico, que luego haría suyo. Desde un principio su tarea docente llamó la atención y su fama se extendió por toda Alemania. Lo que atraía era su afán por replantear todo desde el comienzo. En su esquema cobraban vida los autores antiguos, desgastados y repetidos mecánicamente en la cotidianeidad de las aulas. En 1927 publicó su obra más famosa, Ser y Tiempo, la cual desde un comienzo causó sensación. Al retirarse de la cátedra de filosofía de la Universidad de Friburgo, por lo avanzado de su edad, Husserl recomendó a Heidegger para el cargo y éste asumió así la titularidad. La existencia. El mundo existe, el mundo es. El autor busca ocuparse de la existencia del mundo. Propone que la condición básica de la existencia es el ser, el hecho de que las cosas sean. Ser significa existencia de estas cosas. Los seres, es decir, con minúscula, son las cosas, relaciones o hechos. Las cosas pueden ser estudiadas por las ciencias o el conocimiento cotidiano, pero la comprensión del ser, es decir, la existencia, corresponde a la filosofía. El ser es la condición originaria o fundamento que permite que lo demás exista. Sin el ser no existirían los individuos. El ser hace posible a los otros seres, sin él es igual a nada. Donde solo el ser y la nada son posibilidades continuas, dice Heidegger, lo cual deriva en los conceptos de la existencia y la inexistencia. Heidegger negaba a lo que catalogaran como existencialista. Decía en este sentido que toda la filosofía anterior se dedicó a los seres y de él marcarían el fin de la tradición para buscar comprender el ser. Lo busca mediante la
fenomenología. Dice que la existencia afecta a la totalidad del modo en que los seres humanos vivimos. Repiensa lo que es el ser humano. Acuña para esto el término Dasein, que denomina ser o estar ahí. Esto es la identidad humana específica, el ser que somos. El Dasein es el ámbito en el que se produce la apertura de la persona hacia el ser, es decir, hacia la existencia. El Dasein entra en un mundo que está fuera de su control, un mundo que contiene elementos que el Dasein no ha elegido. Heidegger pensaba que todo ser humano está formado por su cultura. Somos arrojados a una cultura y aprendemos de esta. Los seres humanos están constituidos según su entorno, es decir, que todo lo que uno puede hacer ya está anteriormente regulado, y solo cuando el recién nacido ha sido formado por su entorno, se convierte en Dasein. Las diferentes prácticas sociales de una cultura específica forman el mundo, constituyen los parámetros en los que actúa el Dasein de una cultura, en los que ciertos valores van a adquirir mayor o menor importancia. Estar involucrado en el mundo es intrínseco al Dasein. Una persona sin mundo no tiene sentido. El Dasein se explica a sí mismo a partir del mundo en que él es arrojado. Heidegger creía que las prácticas sociales que forman el mundo de Dasein son establecidas por el uno, es decir, lo que uno puede ser. El uno cumple una función normativa, en tanto lo que uno puede ser en determinada sociedad, moldeando el comportamiento del Dasein. Se entiende desde lo que ellos te dicen que hagas o que seas. El Dasein es un ser con otros, y hay tres formas o actitudes que se pueden tomar para existir en el mundo. Inauténtico, es decir, que no reconoce el Dasein, la indiferencia, y la auténtica, que quiere decir que integra los elementos y los reconoce. Para Heidegger, no solo era incorrecto centrar la filosofía en una sola clase de ser, además el hecho de que la filosofía se haya centrado en la humanidad condujo a la crisis del mundo moderno. Una clase de ser, el ser humano, cree que todo el ser existe para él. En lugar de reconocer nuestro lugar en el mundo, nuestra posición como ser entre otros seres, hemos convertido al mundo en algo que existe, por y para la cosa pensante de Descartes, que recoge Heidegger para argumentar que simboliza todas las metáforas que usamos para pensar en nosotros como individuos. Arroja un modo egoísta de pensamiento. A esta forma de ver el mundo desde estos puntos de vista, Heidegger llama tecnología, que existe exclusivamente para los propósitos del ser humano. Aquí, tecnología se refiere a una manera específica de ver el mundo, donde todos los seres y elementos que nos rodean están para que el ser humano las consuma. El mundo, en su totalidad, se convierte en un algo que existe exclusivamente para nuestro propósito. Heidegger utiliza la palabra Bestand, que es igual a provisión o recurso disponible, para definir a los seres que la tecnología lo ha transformado en ese algo. En lugar de considerar el mundo repleto de otros seres, cada uno con su propia existencia, lo vemos como un recurso disponible, exclusivo para la cosa pensante. La tecnología es la actitud tecnológica surgida que ve a la humanidad como centro del universo. Heidegger llama a esta actitud Gestel, que se traduce como asignación, la que divide y determina lo disponible para nuestro uso. Heidegger afirmaba que los abusos de la naturaleza nacieron de la actitud tecnológica, al considerar a todo el mundo para los propósitos de un solo ser,
en este caso el Dasein. La naturaleza se experimenta en nuestros días como el principal almacén de existencias de energías. Lo que hemos dicho sobre lo real como Vestan es plenamente aplicable para interpretar lo que Heidegger llama naturaleza calculable, esto es, la naturaleza del mundo de la técnica. Como dijimos, la realidad va quedando reducida para el hombre actual a entidades que están siempre disponibles para un consumo o utilización ilimitados y a ultranza, es decir, a existencias. En este caso, el mundo existe para ser usado. Siguiendo lo expuesto por Heidegger, existe para las cosas pensantes, que tienen el poder de explotarlo, perdiendo el respeto por todos los demás seres, incluidos otros seres humanos, y así también la capacidad de reconocer el ser, es decir, la existencia. Esto excluye la posibilidad de ver el mundo en una multitud de maneras, apreciativa, respetuosa y artística. La mentalidad tecnológica predominante en nuestra época concibe y trata a los mismos hombres como simple mano de obra o cerebro de obra, es decir, como recursos humanos o material humano. Solo dándonos cuenta de que la humanidad es un ser entre muchos seres y solo una parte del ser, se podría comenzar a vivir en armonía con el resto del mundo. Pero es la actitud tecnológica la que impide reconocer el ser. Según Heidegger, al ver el mundo mediante la tecnología, se impide la posibilidad de reconocer el esplendor del ser. La presencia de la tecnología amenaza las posibilidades de revelación, amenaza con la idea de que todo lo que se revele sea consumido y que lo que se desoculte será usado como recurso. Los logros humanos no podrán erradicar esto, pero la reflexión puede considerar de que el poder salvador debe ser una esencia superior a lo que está en peligro, aunque debe ser afín a él. Heidegger plantea que la actitud tecnológica nos hace separar a los seres de los contextos de los que provienen. En este caso, el cuidado brinda una actitud alternativa a la actitud tecnológica y permite vivir con autenticidad. Cuando se cuida un ser individual, se hace como parte del ser y reconociendo así lo que está en armonía y es parte de ese ser individual. El cuidado reconoce los nexos entre las cosas como parte del ser. Cuando el Dasein ve al mundo desde la perspectiva del cuidado, comprende que todos los seres del mundo están interconectados y la humanidad es solo uno de esos seres. Para Heidegger, el arte es una forma de apreciar los nexos entre los seres que la tecnología ignora. El arte es lo opuesto de la tecnología porque no trata a los seres como recursos, como cosas a ser usadas. En este sentido, Heidegger dice que hay formas de ser en el mundo. El arte entonces implica un cuidado de las cosas en su contexto y significado histórico. Esto es parte de la vida auténtica, pero la actitud tecnológica, que trata todo como un recurso disponible, niega que el ser humano es un ser entre muchos otros seres y por tanto niega el ser. ¿Cómo lograr esa relación con el mundo? ¿Cómo llegar a esa actitud que no sea tecnológica? ¿A reconocernos como Dasein y no como cosa pensante? Mediante el lenguaje. La representación del lenguaje humano como instrumento de información se impone cada vez más, pues la determinación del lenguaje como información proporciona en primer lugar y ante todo el fundamento suficiente para la construcción de máquinas de pensar y para la edificación de grandes centros de cálculo. En la medida, sin embargo, en que la información informa, es decir, da noticias y al mismo tiempo forma, es decir, impone y dispone, la información en cuanto a dar noticias de, es ya también la imposición que pone al hombre, a todos los objetos y a todos los recursos, de una forma que basta para asegurar el dominio del hombre sobre la totalidad de la Tierra e incluso fuera de este planeta. Pero Heidegger buscaba las palabras que pudiera formar una poética, que tendiera un puente con el ser.
Si buscamos el origen de nuestras palabras, podremos recordar la experiencia original de su surgimiento a la existencia por el ser. Para Heidegger, la clave para reconocer el lugar en el mundo reside en identificar el momento en que el ser habla, en su sentido original. En este sentido, dice que el griego inscribe la mayoría de las palabras inscritas en la experiencia original, y que este idioma mantiene una relación especial e inmanente con el ser. Que nuestras palabras fundamentales surgieron en el griego por su relación especial con los seres y el ser. Heidegger decía que el griego era el logos. Logos es un término filosófico empleado por primera vez por Heráclito para designar las leyes universales del mundo, la ley del ser. Hegel llamaba logos al concepto, a la razón, al espíritu absoluto. Un lenguaje en que las palabras son inseparables de lo que nombran. El lenguaje de los Dasein se convierte en la memoria viva de los seres que surgen a la existencia. El lenguaje es la morada del ser. Somos el ser especial que puede hacerse preguntas sobre el ser, y al tener esa capacidad nos podemos convertir en cuidadores del ser. Heidegger, en esta búsqueda, acuñó términos, fusionó palabras y forjó sentidos que fueron necesarios para pensar. Ya afirmaba que 2000 años de pretensiones filosóficas egoístas han oscurecido la relación única que tenemos con el ser. Por olvidar la característica más importante de nuestra existencia, se ha pagado un precio demasiado alto, un mundo dominado por la actitud tecnológica. La mentalidad tecnológica predominante en nuestra época concibe y trata a los mismos hombres como simple mano de obra o cerebro de obra, es decir, como recursos humanos o material humano, donde todo está sometido al cálculo y la vida dominada por la búsqueda de la eficiencia al menor costo, y la naturaleza está solo para ser usada a destajo y manipulada sin medidas. La técnica moderna no es un mero hacer del hombre, sino un provocar que solicita y evoca al hombre a tomar lo real como depósito. Esta interpelación es llamada dispositivo. Es por esto que la técnica amenaza con escurrirse al señorío del hombre, ya que en ella la naturaleza y el hombre mismo son tomados como objetos, como materiales, prestos a convertirse en recursos y en depósitos reemplazables. Así, el hombre puede convertirse en depósito, en objeto de la técnica. Sin embargo, para Heidegger, el peligro de la tecnología está no en las maquinarias o los deterioros del medio ambiente, sino en que el pensamiento tecnológico ejerce coerción sobre los seres para hacerlos aparecer como recurso, erosiona los modos de pensamiento y donde el peligro real es que aleja aún más a la humanidad del ser. Heidegger otorga una nueva manera de entender lo que significa existir y lo que significa ser, donde el ser humano existe en la apertura del ser y aclara el entre, donde se posibilita que la relación sujeto-objeto sea posible. A esta existencia la llamó morar. Cuando uno mora sobre la tierra, vive una vida poética como acompañante del ser. Heidegger sentía que vivir el misterio de la existencia era algo que no podía explicarse, sino que sólo experimentarse. Haben diejenigen ihrer Kritiker recht, die behaupten, Martin Heidegger sei so konzentriert mit der Frage nach dem Sein beschäftigt, dass die Conditio Humana, das Sein des Menschen in Gesellschaft und als Person dran gegeben habe? Ja, diese letzte Kritik ist ein großes Missverständnis.
Denn die Seinsfrage und die Entfaltung dieser Frage setzt ja gerade eine Interpretation des Daseins voraus. Das heißt, des Wesens des Menschen. Und der Grundgedanke meines Denkens ist ja gerade der, dass das Sein bzw. die Offenbarkeit des Seins den Menschen braucht und dass umgekehrt der Mensch nur Mensch ist, insofern er in der Offenbarkeit des Seins steht. Damit dürfte die Frage, wie weit ich nur mit dem Sein beschäftigt bin und den Menschen vergessen habe, erledigt sein. Man kann nicht nach dem Sein fragen, ohne nach dem Wesen des Menschen zu fragen. Gerade in unserer Zeit aber, in der ja die meisten Menschen von der Wissenschaft alles erhoffen und in der ihnen auch durch weltweite, ja sogar weltferne Fernsehsendungen demonstriert wird, dass der Mensch durch die Technik das zu leisten vermag, was er sich vorgenommen hat, bereiten ihre Gedanken über die Wissenschaft und über das Wesen der Technik vielen Kopfzerbrechen. Was wollen Sie erstens damit sagen, wenn Sie behaupten, die Wissenschaft denkt nicht? Ja, um zunächst mit dem Kopfzerbrechen zu beginnen. Ich finde, das ist ganz gesund. Es ist noch zu wenig Kopfzerbrechen heute in der Welt, sondern eine große Gedankenlosigkeit, die eben mit der Seinsvergessenheit zusammenhängt. Und dieser Satz, die Wissenschaft denkt nicht, der viel Aufsehen erregte, als ich ihn in einer Freiburger Vorlesung aussprach, bedeutet, die Wissenschaft bewegt sich nicht in der Dimension der Philosophie. Sie ist aber, ohne dass sie es weiß, auf diese Dimension angewiesen. Zum Beispiel die Physik bewegt sich im Bereich von Raum und Zeit und Bewegung. Was Bewegung, was Raum, was Zeit ist, kann die Wissenschaft als Wissenschaft nicht entscheiden. Die Wissenschaft denkt also nicht. Das heißt, sie kann gar nicht denken in dem Sinne mit ihren Methoden. Ich kann nicht zum Beispiel physikalisch oder mit physikalischen Methoden sagen, was die Physik ist. Sondern was die Physik ist, kann ich nur denkend, philosophierend sagen. Der Satz, die Wissenschaft denkt nicht, ist kein Vorwurf, sondern ist nur eine Feststellung der inneren Struktur der Wissenschaft. Das zu ihrem Wesen gehört, dass sie einerseits auf das, was die Philosophie denkt, angewiesen ist, sie selbst aber das vergisst nicht, und nicht beachtet. Und was meinen Sie, wenn Sie zweitens davon sprechen, dass größer als die Gefahr der Atombombe für die heutige Menschheit das Gesetz der Technik ist? Das Gestell, wie Sie den Grundzug der Technik nennen, das Wirkliche in der Weise des Bestellens als Bestand zu entbergen oder anders ausgedrückt, alles und jedes auf einen Knopfdruck hin abrufbar zu machen? Ja, zunächst ist zu sagen, dass ich nicht gegen die Technik bin. Ich habe nie gegen die Technik gesprochen, auch nicht über das sogenannte Dämonische der Technik, sondern ich versuche das Wesen der Technik zu verstehen. Und wenn Sie diesen Gedanken zitieren mit der Gefährlichkeit der Atombombe und einer noch größeren Gefährlichkeit der Technik, so denke ich an das, was sich heute als Biophysik entwickelt, dass wir in absehbarer Zeit imstande sind, den Menschen so zu machen, das heißt rein in seinem organischen Wesen, so zu konstruieren, wie man ihn braucht. Geschickte und Ungeschickte, Gescheite und Dumme. So weit wird es kommen. Die technischen Möglichkeiten sind heute bereit und wurden bereits schon von Nobelpreisträgern in einer Tagung in Lindau ausgesprochen, was ich in einem Vortrag vor Jahren in Meßkirch schon zitiert habe. Also vor allem das Missverständnis ist abzulehnen, als ob ich gegen die Technik sei. Ganz im Gegenteil. Ich sehe in der Technik, in ihrem Wesen nämlich, dass
der Mensch unter einer Macht steht, die ihn herausfordert und der gegenüber er nicht mehr frei ist, dass sich hier etwas ankündigt, nämlich ein Bezug des Seins zum Menschen. Und dass dieser Bezug, der sich im Wesen der Technik verbirgt, eines Tages vielleicht in seiner Unverborgenheit ans Licht kommt. Ob das geschieht, weiß ich nicht. Ich sehe also im Wesen der Technik den ersten Vorschein eines sehr viel tieferen Geschehnisses, was ich das Ereignis nenne. A lo largo de su trabajo, Heidegger advirtió sobre los peligros de la tecnología, señalando que sin una amplia conciencia de nuestra existencia, no hay forma de entender cómo es que existimos en relación con la otra. La preocupación heideggeriana recae en el hecho de que los avances tecnológicos nos pueden hacer olvidar la muerte y la propia existencia, algo así como sucede en este film. La cinta escogida para ser analizada en base al pensamiento y la ética propuesta por Martin Heidegger es Metrópolis, del año 1927, dirigida por Fritz Lang, director alemán, que llevó a la pantalla la novela homónima de quien entonces fuera su compañera Thea von Harbou. En la trama de esta obra se tocan expresamente cuestiones relacionadas con las críticas a la desigualdad de la sociedad de clases y a la alienación del trabajo moderno, así como a la amenaza de la tecnología encarnada, en este caso, en las máquinas o seres máquinas, elementos que nos parecen ser concordantes con los pensamientos que por estos mismos años en que se rodó el film y en el mismo país de sus creadores, Heidegger estaba materializando en sus escritos que tiempos más tarde marcarían la filosofía a nivel mundial. La película se desarrolla en el año 2026, en una ciudad-estado de enormes proporciones llamada Metrópolis. La sociedad se ha dividido en dos grupos antagónicos y complementarios. Una élite de propietarios y pensadores que viven en la superficie, viviendo el mundo desde los grandes rascacielos y paisajes urbanos, y una casta de trabajadores que viven bajo la ciudad y que trabajan sin cesar para mantener el modo de vida de los de la superficie. El presidente o amo de la ciudad es Fredersen, y existía una figura carismática y pacificadora llamada María, la cual defiende la causa de los trabajadores y los insta a buscar una salida pacífica y a tener paciencia, esperando la llegada de un mediador que unirá ambas mitades opuestas de la sociedad. El hijo de Fredersen, Freder, conoce a María y queda encantado de ella. Al seguirla, entra en el mundo subterráneo de los peones y mira con sus propios ojos las pésimas condiciones en que estos viven y trabajan, así como la indiferencia absoluta de la clase alta, que prefieren traer más trabajadores para que las máquinas no se detengan que auxiliar a los que sufren en accidentes. Asqueado por lo que ve, Freder decide unirse a la causa de María. Sin embargo, Fredersen se ha dado cuenta ya de las actividades de María, y temiendo una revuelta social, decide buscar ayuda en el inventor Rotwan, quien a su vez le muestra un ser máquina, que puede tomar tanto la conducta como la apariencia de una persona. Así que deciden suplantar a María. Al robot se le manda a promover los disturbios y el descontento, para así permitir a Fredersen lanzar una represión violenta y justificada sobre los trabajadores. La verdadera María es hecha prisionera en la antigua casa de Rotwan en Metrópolis. Mientras el robot la suplanta y lanza discursos incendiarios, y además comienza a seguir las iniciativas de Rotwan en su plan de venganza. Siguiendo los malos consejos de los robots, los trabajadores desatan la manifestación social y destruyen la máquina corazón, la cual proporciona energía que hace funcionar todas las demás máquinas en Metrópolis. La destrucción de la máquina también provoca que los tanques de agua de la ciudad inunden el submundo de los trabajadores, quienes, cegados por el discurso del robot, habían descuidado la seguridad de sus hijos, que terminarían siendo rescatados por Freder y la verdadera María. Al darse cuenta de su grave error, los trabajadores desesperados
salen a la superficie en busca de su enemiga, que ahora llamaban bruja, la presunta María. La masa proletaria invade el edificio de diversiones de la élite y captura a la falsa María, a la que atan a una estaca y le prenden fuego, mientras Freder observa todo y se desespera. Pero pronto se da cuenta de que esa María es una impostora, al arder sus carnes falsas y quedar al descubierto el robot. Y al ver que la verdadera María era perseguida por el enloquecido Rodwan en los tejados de la catedral de la ciudad, Freder persigue a Rodwan y se enfrenta con él, hasta que se precipita desde el tejado hacia su muerte. María y Freder retornan a las calles y van al encuentro de los dirigentes de la ciudad y de los trabajadores, dejando entrever el comienzo de una nueva sociedad con el lema «El mediador entre la cabeza y las manos debe ser el corazón», que interpretamos no tan solo dentro del gesto de un apretón de manos que simboliza una supuesta paz entre dos clases opuestas por la explotación de una sobre la otra, sino como el paso necesario para la superación de esta dicotomía, mediante la relación abierta y reflexiva de la existencia de los seres que pueden reconocerse como partes dentro de un todo superior, y que de esta forma son capaces de vivir en armonía para buscar la superación de este estado, entorpecedor de las relaciones justas de los unos con los otros, y conseguir, así como el vivir orientados al ser y desprendidos de los males causados por la explotación del trabajo moderno, el cual conlleva innecesariamente la tecnología desmedida que aleja a la humanidad de la oportunidad de reencontrarse con el ser de Heidegger. En lo que respecta a la vinculación de la película escogida con el pensamiento de Martin Heidegger, podemos establecer una serie de enlaces temáticos del material audiovisual con lo expuesto por este filósofo, en cuanto a lo que respecta a la ética de la técnica y la tecnología. No obstante, teniendo siempre presente que este film no está hecho 100% en base a los postulados del pensador alemán, ni tampoco inspirado en él, por lo que intentaremos establecer las uniones pertinentes de forma crítica, reflexiva y abierta hacia las comprensiones que Heidegger propuso a lo largo de su vida, e intentando ir más allá de la crítica social y de la alienación que claramente se puede observar en Metrópolis. En este sentido, al comenzar la película, es posible apreciar de inmediato el mensaje de inicio: el mediador entre la cabeza y las manos debe ser el corazón, lo que para nosotros claramente nos invita a saber que lo que veremos está relacionado con el sentir de Heidegger, en cuanto a que esta frase es un claro guiño a sus postulados sobre que la mentalidad tecnológica viene a tratar a los hombres como simple mano de obra, es decir, como recursos materiales, y con esto dentro de un marco de pensamiento rígido, que los separa entre el pensamiento y la acción, y los encierra en ser seres hábiles o inhábiles, discretos y tontos. Es así que estas palabras cobran aún más sentido cuando aparecen en escena los trabajadores con su triste caminar y uniformización que los hace ver como máquinas más que como humanos, y que deja de manifiesto las consecuencias del fuerte trabajo en esas fábricas hacia sus cuerpos y mentes. Por otra parte, al ver el momento en que María conoce a Joe, cuando lleva a un grupo de niños de la clase de baja al lugar donde vivían los de la superior y les indica que ellos son sus hermanos y que nacieron para vivir en armonía todos juntos. Es en nuestro análisis una clara alusión a los postulados que invitan a dejar de mirar al ser humano como un ser privilegiado entre otros seres, y de comenzar a buscar el sentido superior de la existencia, en este caso el ser del que habla Heidegger, y con el cual intenta romper con los modos egoístas de pensamiento que una larga tradición de pensadores como Descartes, con su cosa pensante, se habían encargado de profesar a lo largo de la historia. Es entonces que con el correr de los minutos y las escenas pudimos ir haciendo una relación del personaje de esta mujer con la encarnación de esta búsqueda de liberación de la forma limitada de apreciar la existencia del ser humano, y que lo hace sentirse como un ente superior entre otros seres, y para lo cual ella se encarga de promover entre sus pares las ideas de ver el mundo más allá de la tecnología, o en el contexto de la película, de la opresión de las máquinas y de las fábricas. María se dedicaba a expandir entre los obreros el mensaje de la liberación del peso que llevaban como trabajadores,
es decir, de la explotación. Según Martin Heidegger, la neutralidad frente a la técnica nos vuelve ciegos y permite que el hombre se convierta en existencia o depósito. Esa indiferencia de lo que se supone neutro le da vida abierta a la dominación y niega la posibilidad de pensar lo que debe ser pensado. Así es posible, a nuestra forma de ver, el atribuirle a este personaje ser quien materialice el intento por lograr la apertura del ser, siguiendo a Heidegger en cuanto a la forma de ver la vida en la Tierra y del intento por mejorar la realidad que tenían en una sociedad futurista extremadamente diferenciada como la que se presenta en esta película. Agregar en este mismo sentido que esta búsqueda de volver al sentido originario de la vida y de la relación con la técnica se ve apoyada en los relatos que hace a sus colegas en estas catacumbas, donde cuenta historias de la lejana antigüedad y de la construcción de la Torre de Babel, que además de mostrar como enseñanza esta equívoca idea de la superioridad que tuvieron aquellos que la mandaron a construir, enalteciendo la figura del ser humano por sobre la demás vida en el planeta, muestra el intento por formar un puente para recordar la experiencia originaria del surgimiento, muy cercano a la forma en que el pensador alemán en estudio proponía para volver a la relación inmanente del ser humano con el ser, donde él lo hacía en la búsqueda del lenguaje griego, que decía que era el original y que contestaba el espíritu absoluto, para morar en directa relación con la existencia. De este film también podemos rescatar algunos valores vistos en las acciones de María y de Yo, dentro de los cuales podemos ver el respeto entre los seres, un respeto mutuo que busca el bien para todos, reconociendo a las personas con el valor propio de cada uno, lejos de los que nos puede beneficiar. Asimismo, ver el valor que tiene la humanización en las relaciones entre individuos, en los trabajos donde no solo seamos vistos como máquinas o productores, sino valorizar el capital humano. También podemos rescatar la empatía que Yo tuvo al ver cómo trabajadores de la fábrica estaban siendo explotados y quiso ayudar a María. La rescatamos porque este es un valor primordial que todo ser humano debiese ejercer, la empatía que permite comprender, ayudar y motivar a otra que atraviesa por un mal momento, logrando así una mayor colaboración y entendimiento entre los individuos que constituyen una sociedad. El ser capaz de mirar más allá de la persona y ponerse en el lugar de otro, en cómo una acción puede repercutir en su vida. Estos valores nos sirven en nuestro día a día para mejorar como seres y no caer en el pensamiento tecnológico que nos vuelva mecánicos, buscando la valoración de todos y no el pensamiento de unos sobre otros. De este film podemos rescatar algunos valores vistos en las acciones de María y Yo, dentro de los cuales podemos ver el respeto entre los seres, un respeto mutuo que busca el bien para todos, reconociendo a las personas con el valor propio de cada uno, lejos de solo lo que nos puede beneficiar. Asimismo, podemos ver el valor que tiene la humanización en las relaciones entre individuos y en los trabajos, donde no solo seamos vistos como máquinas o productores, sino valorizar el capital humano. También podemos rescatar la empatía que Yo tuvo al ver cómo los trabajadores de la fábrica estaban siendo explotados y decidió ayudar a María. La rescatamos porque es un valor primordial que todo ser humano debiese ejercer, ya que la empatía permite comprender, ayudar, motivar a otras personas que atraviesan por un mal momento, logrando una mayor colaboración y entendimiento entre los individuos que constituyen una sociedad, buscando ser capaces de mirar más allá de mi persona, ponerme en el lugar de otro. Con estos valores nos sirven el día a día para mejorar como seres y no caer en este pensamiento tecnológico que nos vuelva solamente mecánicos, sino que busquemos la valoración de todos y no el pensamiento de que uno puede ser más que otro. Conclusión. Antes de comenzar a realizar este análisis e investigación sobre la ética de la tecnología, en general como grupo teníamos otro concepto e ideas previas del tema. Tal vez no lo mirábamos desde el punto más filosófico y reflexivo que proponía este autor. Sin embargo, consideramos que todo esto, aun con lo complejo que se nos pudo hacer,
El revisar y comprender las propuestas del filósofo alemán, consideramos que nos abre otra forma de comprender las consecuencias de una vida dominada por la tecnología, con lo que además podemos reflexionar y usar para darnos cuenta de la forma en que ha afectado nuestras vidas y el mundo desde hace ya bastante tiempo, y donde la única forma de abordarlo para acabar con la depredación del mundo y todos los seres que viven en él es desde el sentido más amplio, que considere no sólo los ámbitos físicos y tangibles, sino también la explotación y dominación de las mentes. Sigue siendo un misterio cómo alguien que fue capaz de hablar de cierto sentido del mejoramiento del mundo en su totalidad haya también sido seguidor del nacionalfascismo. Quizás cerró todas sus ideas a la supremacía de la raza aria.